No soy de los que creen en segundas oportunidades. Para mí, eso es pura basura. Las cicatrices que uno lleva no se borran, no desaparecen solo porque de repente te das cuenta de que hiciste las cosas mal. Uno sigue siendo el mismo maldito que era antes, solo que con menos ganas de sonreír. Y, créeme, yo tengo muchas cicatrices. No te hablo solo de las que me dejaron mis viejos, aunque esas son profundas. No. Las más jodidas, las que se clavan en el alma y se sienten como una daga cada maldito día, son las que me hice a mí mismo. Mi infancia no fue la típica de comerciales de televisión. Mis padres, si se les puede llamar así, me dieron más golpes que abrazos, más gritos que palabras de aliento. Nunca entendí que los jodía tanto, pero siempre estaba claro que lo que les molestaba más era mi existencia. ¿Por qué tuvieron un hijo si lo odiaban tanto? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que crecí entre peleas, insultos y un odio que parecía no tener fin. Para ellos, siempre fui un error. Un maldito error. Por eso, cuando finalmente me vi envuelto en una pelea que me mandó directo a la cárcel, no me sorprendió. A decir verdad, lo estaba esperando. Esa era mi vida. Golpes y más golpes, hasta que uno finalmente me tumbara por completo. Pero lo que nunca esperé fue lo que ocurrió en ese maldito lugar. Ahí, sentado en una celda de mierda, esperando que el tiempo se estirara como un chicle interminable, apareció él, mi abuelo. Hasta ese momento, no sabía casi nada de él. Mi madre nunca lo mencionaba, y cuando lo hacía, era con un desprecio que daba miedo. Nunca entendí por qué, y sinceramente, nunca me importó. Pero ahí estaba, de pie frente a mí, como si llevara toda la vida esperando ese momento. Viejo, con la espalda ligeramente encorvada, el cabello canoso y un par de arrugas que le cruzaban el rostro como mapas de todo lo que había vivido. No me miraba con lástima, y eso me cabreó más que nada. Porque en el fondo, quería que me mirara así, con desprecio o con lástima, como todos los demás. Pero no. Sus ojos eran serenos, casi tranquilos. Me daba una rabia tremenda que no me juzgara. Sabía que te encontraría aquí, fueron sus primeras palabras. Yo no respondí. ¿Qué le iba a decir? No tenía idea de qué quería o por qué se había molestado en buscarme. Durante toda mi vida, no había sabido nada de él, y ahora, de repente, aparecía como si fuera mi salvador o algo así. Tu madre nunca me dejó acercarme a ti, continuó, como si me debiera una explicación, aunque no la hubiera pedido. Pero siempre supe que llegaría este momento. Y aquí estoy. No entendía qué coño quería de mí. Lo miré con frialdad, esperando que se diera cuenta de que no me importaba su historia, de que no me importaba nada. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, con esa maldita calma que empezaba a volverme loco. Vine a llevarte conmigo, dijo finalmente. No tengo sermones para ti, no vengo a juzgarte. Solo vengo a ofrecerte un hogar, si lo quieres. Lo miré incrédulo. ¿Qué demonios estaba diciendo? Yo no quería un hogar, y mucho menos de alguien a quien no conocía. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué ahora? No tienes que decidir ahora, añadió, como si pudiera leerme la mente. Solo piénsalo. Y entonces, como si hubiera cumplido su misión, se dio la vuelta y se fue, dejándome ahí, solo en esa celda de mierda, con más preguntas que respuestas. Durante los días siguientes, no pude sacarlo de la cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Mi madre siempre lo había pintado como un ser despreciable, alguien que no valía la pena. Pero no parecía ese tipo. No era el hombre que ella había descrito. Y esa duda, esa maldita duda, fue lo que me empezó a carcomer. Finalmente, llegó el día de mi liberación. No me sorprendió verlo esperándome en la puerta de la prisión. Estaba apoyado en un viejo bastón, mirándome con esos mismos ojos serenos, como si supiera que yo no tenía a dónde ir. Y tenía razón. Mi vida, lo poco que quedaba de ella, era un desastre. Así que, aunque me costaba admitirlo, no tenía otra opción. Podía seguir vagando sin rumbo, o podía aceptar su oferta y ver qué carajo me ofrecía. Te llevo a casa, dijo simplemente, como si eso fuera lo más normal del mundo.
El camino hasta su casa fue silencioso. Ninguno de los dos dijo mucho. Yo estaba demasiado atrapado en mis pensamientos como para hablar, y él, bueno, parecía estar en paz con el silencio. Su casa estaba en las afueras de un pequeño pueblo, un lugar que parecía sacado de otra época. Todo era tranquilo, demasiado tranquilo para mi gusto. La gente lo saludaba, y algunos incluso me miraban con curiosidad. Yo no devolvía las miradas. ¿Para qué? El tiempo que pasé con él al principio fue incómodo, por decirlo suavemente. No entendía cómo podía ser tan bueno. Ayudaba a la gente del pueblo sin pedir nada a cambio. Si alguien necesitaba algo, él estaba ahí. Y aunque al principio solo lo observaba, con el tiempo empecé a imitarlo. Pero no era lo mío. Me costaba ser amable con la gente. Sentía asco. Odio. No podía entender cómo él lo hacía con tanta facilidad, como si fuera natural. Yo no tenía esa capacidad. Pero seguí intentándolo. Porque, aunque me costara admitirlo, quería entenderlo. Quería saber por qué él, a diferencia de mis padres, era así. Y en el fondo, quería encontrar algo de paz. Pero la paz no llega tan fácil. Las cicatrices siguen ahí, recordándome quién soy, de dónde vengo. Vivir con mi abuelo no fue precisamente un cuento de hadas. Su casa, aunque acogedora, me hacía sentir fuera de lugar. Era un lugar simple, con paredes de madera que crujían cuando el viento soplaba fuerte, y un par de fotos en blanco y negro de tiempos que nunca conocí. La tranquilidad que lo envolvía todo me ponía nervioso. Estaba acostumbrado a los gritos, a la tensión, a caminar sobre vidrios rotos con mis viejos. Pero aquí, en este pueblo de mierda, todo era diferente. Las primeras semanas fueron un maldito infierno. Mi abuelo, ese hombre calmado y amable, parecía no darse cuenta de lo incómodo que me hacía sentir. Me hablaba con suavidad, sin nunca exigir nada de mí. Me invitaba a acompañarlo cuando iba al pueblo, a saludar a los vecinos, a ayudar con las tareas sencillas que a veces le pedían. Todo el mundo lo conocía y lo respetaba, y eso solo me hacía sentir peor. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado local, un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y las manos temblorosas, se acercó a mi abuelo. «¿Cómo estás, viejo amigo?», le dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Mi abuelo le devolvió la sonrisa, con esa calidez que parecía infinita. «Aquí andamos, Juan, como siempre», respondió, dándole una palmada en el hombro. Me quedé ahí, en silencio, viendo cómo intercambiaban palabras. Lo que más me jodía era que no había resentimiento en los ojos de mi abuelo. Yo estaba acostumbrado a que las personas se miraran con desconfianza o, al menos, con un poco de malicia, pero él no. Para él, todos merecían su respeto, su tiempo, su amabilidad. Y eso me hacía sentir sucio. No podía entenderlo. De alguna forma, después de la conversación, mi abuelo terminó cargando con una bolsa llena de verduras y yo, como un idiota, lo seguí. ¿Qué más podía hacer? No podía irme a ningún otro lugar. El hombre, Juan, le había pedido a mi abuelo que le ayudara a llevar la compra hasta su casa, porque tenía problemas para caminar. Y ahí estábamos, los dos, caminando por las calles del pueblo como si eso fuera lo más normal del mundo. ¿Por qué haces esto?, le pregunté, rompiendo el silencio de golpe. ¿Hacer qué?, respondió sin mirarme, concentrado en el camino. Ayudar a la gente. ¿Qué sacas de todo esto? Mi abuelo se detuvo por un momento y me miró, como si estuviera reflexionando sobre mi pregunta. No se trata de lo que saco, dijo al final. Se trata de lo que doy. No entendí una mierda. Para mí, todo en la vida se trataba de sobrevivir. Hacer lo necesario para que no te destrozaran. Pero mi abuelo vivía en un mundo diferente, uno donde la gente ayudaba sin esperar nada a cambio. Lo peor de todo era que parecía funcionar para él. Todos lo querían. Todos lo respetaban. Y ahí estaba yo, arrastrándome en su sombra, tratando de entender cómo demonios alguien podía vivir así. Los días siguieron pasando, y aunque trataba de mantenerme al margen, inevitablemente terminé involucrado en su rutina.
Lo acompañaba a hacer las compras, lo ayudaba con algunas reparaciones en la casa, y poco a poco, empecé a imitar lo que él hacía. Claro, no con la misma convicción ni de cerca. No me salía natural. Cuando la gente me pedía ayuda, sentía una mezcla de asco y resentimiento. Pero lo hacía. Porque era lo que mi abuelo hubiera querido. Recuerdo una vez, una anciana del pueblo nos pidió que arregláramos una puerta rota de su casa. Mi abuelo, como siempre, accedió sin dudarlo. Yo me quedé atrás, sin decir mucho, pero seguí el juego. Mientras él arreglaba la bisagra, la mujer no paraba de hablar sobre lo mucho que apreciaba a mi abuelo, como siempre había estado ahí para ayudarla y para todos en el pueblo. La amabilidad de su voz me taladraba los oídos. En mi cabeza, solo pensaba en lo mucho que quería salir corriendo de ahí. Sentía que me ahogaba en esa gentileza forzada. Cuando finalmente terminamos el trabajo, la anciana nos ofreció un té. Mi abuelo aceptó con una sonrisa, pero yo no pude. Mi estómago estaba revuelto. No sé por qué, pero toda esa amabilidad me hacía sentir como si estuviera a punto de explotar. Me fui, con la excusa de que tenía otras cosas que hacer, aunque lo único que quería era alejarme de ese lugar. Al llegar a casa, me encerré en mi cuarto. Me tiré en la cama y miré el techo, tratando de calmarme. Pero las imágenes seguían ahí, la sonrisa de la anciana, las palabras amables de la gente del pueblo, y sobre todo, la calma de mi abuelo. Todo eso me hacía sentir como un impostor, como si estuviera viviendo una vida que no me pertenecía. Intentaba ayudar a los demás, pero no lo hacía por ellos. Lo hacía por él. Porque en el fondo, quería ser como él. Quería entender qué era lo que lo hacía tan diferente. Pero mientras más lo intentaba, más me daba cuenta de que no era lo mío. Yo no era esa persona. No tenía esa bondad dentro de mí. Cada vez que alguien me agradecía, sentía un nudo en el estómago. La verdad era que no podía soportar a las personas. Su amabilidad me repugnaba. Sus sonrisas me daban ganas de destrozar algo. Pero, aún así, seguí intentándolo. Porque, aunque no lo admitiera, quería hacer las paces con el pasado. Quería, de alguna forma, honrar a ese hombre que, sin conocerme, me había ofrecido todo. El tiempo es una de esas cosas que te aplasta sin que te des cuenta. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Vivir con mi abuelo seguía siendo un desafío, aunque menos insoportable de lo que esperaba al principio. No sé si fue porque empecé a acostumbrarme a la calma o porque, en el fondo, me estaba resignando a este nuevo estilo de vida. Pero el cuerpo del abuelo empezó a ceder. Lo noté en pequeños detalles al principio, se cansaba más rápido, sus manos temblaban cuando sostenía algo, y había días en que apenas hablaba. Al principio, pensé que era solo el peso de la edad. Quiero decir, ya era un hombre viejo cuando lo conocí, pero su vitalidad me había hecho olvidar eso. No me di cuenta de lo mal que estaba hasta que un día no pudo levantarse de la cama. Solo estoy cansado, dijo, cuando intenté preguntarle qué demonios le pasaba. Cansado. Esa palabra me quedó retumbando en la cabeza. Mi abuelo nunca se había quejado antes, nunca había mostrado signos de debilidad, y ahora, ahí estaba, postrado en la cama, su respiración pesada y sus ojos apagados. Algo no estaba bien, pero él seguía fingiendo que todo iba a mejorar. Yo lo sabía mejor. Había visto esa mirada antes, en los ojos de otros hombres que estaban al borde de la muerte. Los días que siguieron fueron una agonía. Lo cuidé lo mejor que pude, aunque, francamente, no tenía ni maldita idea de cómo hacerlo. Pero él seguía sonriendo, siempre agradecido por cada pequeño gesto. Si yo le traía un vaso de agua, él me sonreía como si le hubiera regalado el mundo entero. Eso me cabreaba. Porque yo no estaba acostumbrado a esa gratitud, a esa bondad incondicional. Sentía que no la merecía. Una tarde, cuando el sol ya estaba cayendo, me llamó a su lado. Su voz estaba más débil que nunca, y su piel, antes arrugada pero fuerte, parecía ahora un papel frágil. Me senté junto a él, sin saber qué esperar. Sabes que no me queda mucho tiempo, ¿verdad? Dijo, sin rodeos. No dije nada. Solo asentí.
¿Qué podía decir? La muerte estaba en el aire, y los dos lo sabíamos. Quiero pedirte un favor, continuó. Es una promesa, en realidad. Fruncí el ceño. No me gustaba cómo sonaba eso. Las promesas nunca habían sido lo mío, pero sabía que no podía decirle que no. No después de todo lo que había hecho por mí. Quiero que sigas ayudando a los demás, dijo, con una tranquilidad que me ponía los pelos de punta. Sé que no es fácil para ti, y sé que, a veces, no entiendes por qué lo hago. Pero ayudar a los demás no es solo por ellos. Es por ti. Quiero que lo hagas para sanar tu corazón. No quiero que termines como tus padres, lleno de odio y resentimiento. Quiero que encuentres algo de paz. Esas palabras me golpearon como un ladrillo. Me quedé mirándolo, sin saber qué responder. Mi abuelo siempre había sido directo, pero esa petición era demasiado. Ayudar a los demás para sanar. ¿Qué clase de mierda espiritual era esa? No tenía sentido. Yo no era como él. Nunca podría serlo. Pero, en ese momento, viendo su rostro pálido y cansado, supe que no podía rechazar su última voluntad. Lo intentaré, murmuré, sin convicción. No fue suficiente para mí, pero para él sí lo fue. Me dio una sonrisa pequeña, casi imperceptible, como si con eso bastara. Eso es todo lo que te pido, dijo, antes de toser con dificultad. Que lo intentes. Después de eso, cerró los ojos, agotado. Me quedé ahí, sentado junto a él, con una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Ira, tristeza, impotencia. Todas luchando por salir al mismo tiempo. Mi abuelo estaba muriendo, y no había nada que pudiera hacer. No podía salvarlo, no podía revertir lo inevitable. Solo me quedaba cumplir con su maldita promesa, una promesa que ni siquiera entendía del todo. Unos días después, en una de sus últimas noches, mi abuelo me llamó una vez más. Con su voz aún más débil, me pidió que le acercara una pequeña caja de madera que tenía en el cajón de su mesita de noche. La abrí y vi un viejo reloj de oro en su interior, uno de esos modelos antiguos, con el vidrio un poco rayado, pero bien cuidado. Este reloj ha estado en la familia por generaciones, dijo, mientras yo lo sostenía entre mis manos. Quiero que lo tengas. Que lo lleves contigo. Será tu recordatorio de la promesa que me hiciste. Lo miré, sin saber qué decir. El reloj era hermoso, sí, pero no era solo eso. Era un símbolo, una conexión con él. Lo tomé, casi con miedo, como si al aceptar ese reloj estuviera cargando con un peso que no estaba seguro de poder soportar. Esa fue la última vez que me habló. Esa misma noche, se fue. El aire se sintió pesado, como si el universo entero supiera que algo había cambiado. Ahí estaba yo, en esa pequeña casa que ahora se sentía enorme y vacía, sosteniendo el reloj en mis manos, sintiendo un vacío que no había sentido desde que era niño. No sabía cómo iba a cumplir con la promesa. No sabía si siquiera podría hacerlo. Pero ahora, el reloj de mi abuelo colgaba de mi muñeca, como una especie de maldita brújula que no me dejaba olvidar lo que le había prometido. Y así, comenzó el verdadero reto. Intentar ser alguien que no era. Intentar ayudar a los demás, aunque me sintiera incómodo, aunque cada fibra de mi ser gritara que eso no era para mí. Porque, a pesar de todo, mi abuelo había sido la única persona en toda mi vida que me había dado algo más que odio. Lo mínimo que podía hacer era intentarlo. Aunque me doliera, aunque me costara. La casa se sentía extraña sin mi abuelo. El silencio era espeso, asfixiante. Ya no escuchaba sus pasos ligeros por la casa, ni su voz amable saludando a los vecinos por la ventana. Todo estaba quieto, como si el mundo mismo se hubiera detenido el día que murió. Yo me quedé solo en esa maldita casa, con el peso de la promesa que le había hecho apretándome el pecho cada maldito día. Intenté mantenerme ocupado. Lo primero que hice fue organizar el funeral, lo que resultó ser una experiencia más desagradable de lo que pensé. El pueblo entero asistió. Todos hablaban maravillas de mi abuelo, de cómo siempre estaba dispuesto a ayudar, de su amabilidad y su generosidad. Me sentí como un extraño entre ellos,
como si estuviera en el funeral de un desconocido. Algunos me daban palmaditas en la espalda, ofreciéndome sus condolencias, pero yo solo quería que se largaran. Ese no era mi mundo, y yo no pertenecía a él. Una vez que todos se fueron, me quedé solo frente a la tumba, mirando el reloj de oro en mi muñeca. Lo había empezado a usar desde que me lo dio, como una especie de vínculo con él, pero no me traía consuelo. Más bien, era un recordatorio constante de la promesa que me estaba carcomiendo por dentro. No sabía cómo cumplirla. Yo no era como él, no tenía esa capacidad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Pero había prometido intentarlo, y aunque no supiera por dónde empezar, tenía que hacer algo. Las primeras semanas después de su muerte fueron una mezcla de soledad y torpeza. Intenté ayudar a algunos vecinos del pueblo, pero todo se sentía forzado, artificial. Mi abuelo lo hacía parecer fácil, pero para mí era un esfuerzo constante. Ayudar a los demás me incomodaba, me hacía sentir como un fraude. Había momentos en que sentía una rabia inexplicable, un odio hacia la gente que ni siquiera entendía. Era como si la promesa que le había hecho a mi abuelo fuera una cadena que me ataba a algo que nunca quise ser. Recuerdo el primer día que intenté ayudar a una anciana del pueblo, la misma que mi abuelo había ayudado a arreglar su puerta. Me pidió que la ayudara a cargar unas bolsas de la tienda hasta su casa. Accedí porque sentí que era lo que mi abuelo habría hecho, pero mientras caminábamos en silencio por las calles del pueblo, el simple hecho de estar ahí, haciéndolo por obligación, me llenaba de resentimiento. Cuando finalmente llegamos a su casa y me agradeció, sentí una punzada de asco en mi estómago. Me di cuenta de que no lo estaba haciendo por ella, ni siquiera por la promesa, lo hacía por mi abuelo. Y eso me hacía sentir como una sombra de lo que él era. Los días pasaron, y empecé a cuestionar todo. Me preguntaba si mi abuelo de verdad creía que yo podía cambiar, que podía encontrar paz ayudando a los demás. Me resultaba imposible. No sentía ninguna satisfacción en hacerlo. Solo me recordaba lo roto que estaba, lo diferente que éramos. Él había sido un hombre fuerte, generoso, capaz de ver lo bueno en las personas. Yo no veía nada bueno. Lo único que sentía era una mezcla de vacío y furia contenida. Y entonces llegó ella. La primera vez que la vi fue en la tienda del pueblo. Estaba ahí, mirando los estantes con una expresión vacía, como si no supiera lo que estaba haciendo. Era una chica joven, más o menos de mi edad, pero había algo en ella que me llamó la atención de inmediato. Tal vez era la manera en que evitaba las miradas de los demás, o cómo mantenía la cabeza baja, como si intentara pasar desapercibida. Pero lo que más me impactó fue el rumor que escuché de uno de los vecinos. «Esa es la chica nueva, ¿la has visto?», me dijo un hombre mientras hacía fila en la tienda. «Dicen que tiene un pasado complicado». Esa palabra, complicado, resonó en mi cabeza como una alarma. Sabía lo que significaba, lo había escuchado toda mi vida. Gente rota, con un pasado lleno de mierda, igual que yo. No podía evitar sentir una especie de conexión inmediata con ella, aunque nunca había hablado con ella. Era como si, de alguna manera, entendiera lo que estaba pasando, aunque no conociera su historia. Los días pasaron, y la seguí viendo por el pueblo. Siempre sola, siempre distante. La gente hablaba de ella a sus espaldas, susurrando cosas que no podía entender del todo, pero lo suficiente para saber que su vida no había sido fácil. Eso me recordaba a mí, y no podía evitar sentir una curiosidad morbosa por saber más. Finalmente, un día tomé valor y me acerqué. No sabía qué esperaba, tal vez una conversación, tal vez una oportunidad de cumplir la maldita promesa que me estaba carcomiendo. Pero cuando me acerqué, me encontré con un muro. Ella ni siquiera me miró. Ni siquiera me dio la oportunidad de hablar. «Lárgate», fue todo lo que dijo, con una voz fría y vacía. Me quedé ahí, parado como un imbécil, sin saber qué hacer. Nunca había sido bueno con la gente, y ese rechazo solo me recordó lo fuera de lugar que estaba en este pueblo, en esta vida que no era la mía. Me alejé sin decir una palabra, pero no podía sacármela de la cabeza. Había algo en ella que me llamaba, algo que me hacía querer intentarlo de nuevo. Día tras día, la veía en el pueblo,
siempre manteniéndose al margen, siempre sola. Y yo, como un idiota, seguía acercándome, esperando que algún día me dejara entrar en su mundo. No porque realmente quisiera ayudarla, sino porque sentía que, tal vez, si lograba ayudarla, si podía salvarla de su propio infierno, encontraría una manera de cumplir la promesa que le hice a mi abuelo. Pero cada vez que me acercaba, el resultado era el mismo. Ella me ignoraba o me pedía que me largara, y yo obedecía. Pero en el fondo, algo me empujaba a seguir intentándolo. Era como si su dolor y el mío estuvieran conectados de alguna manera, como si su historia fuera un reflejo de la mía. Finalmente, después de varios intentos fallidos, ocurrió lo que menos esperaba, ella me habló. No fue una conversación profunda ni mucho menos, pero fue suficiente para mantener viva la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría ayudarla. Tal vez podría cumplir la promesa. El día que finalmente hablé con ella, no esperaba mucho. Había pasado semanas intentando acercarme, y cada vez que lo hacía, era como intentar atravesar un muro de ladrillos. Ella no me dejaba entrar, ni siquiera un centímetro. Me rechazaba sin dudarlo, con esa mirada fría que parecía perforarme. Pero ese día, algo cambió. La encontré sentada en un banco, en una esquina del parque del pueblo. Estaba sola, como siempre, pero había algo diferente en su postura. No sé si fue el cansancio en sus ojos o la manera en que jugaba con sus manos, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Me acerqué, intentando no hacer ruido, y me quedé parado a unos metros de ella. No quería asustarla, y mucho menos que me mandara al carajo otra vez. ¿Te importa si me siento? Le pregunté, con la voz más calmada que pude. Al principio, pensé que me ignoraría como siempre, pero esta vez levantó la mirada. Sus ojos me miraron, vacíos pero con un destello de algo que no supe identificar. No dijo nada, pero tampoco me dijo que me largara, así que tomé eso como una señal y me senté a su lado, en silencio. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El parque estaba prácticamente vacío, salvo por un par de personas paseando a lo lejos. El viento soplaba suave, y por un momento, me sentí casi en paz, aunque sabía que esa sensación no duraría. Sentía su presencia a mi lado, y de alguna manera, eso hacía que mis pensamientos fueran más ruidosos. Sabía que había mucho dolor detrás de esa fachada fría que mostraba, pero no tenía idea de cómo llegar a ella. ¿Por qué sigues viniendo?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su voz era seca, como si le costara formar las palabras. Me tomó por sorpresa, tanto que no supe qué responder de inmediato. Me tomó unos segundos procesar la pregunta. No lo sé, respondí honestamente. Supongo que porque creo que puedes necesitar ayuda. Ella soltó una risa amarga, una que me hizo sentir como un idiota. ¿Ayuda?, dijo, casi escupiendo la palabra. Nadie puede ayudarme. Y menos alguien como tú. La forma en que lo dijo, como si ya hubiera escuchado esa oferta 1000 veces antes, me golpeó. Me quedé en silencio, sin saber cómo continuar. No esperaba una conversación tan directa. Había pensado que sería más difícil, que seguiría en silencio. Pero aquí estaba, desafiándome desde el primer momento. No me conoces, dije finalmente, tratando de sonar firme, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Y tú no me conoces a mí, replicó ella, clavando sus ojos en los míos. No tienes idea de lo que he pasado. No tienes ni una maldita idea de lo que soy. Hubo algo en su tono que me hizo detenerme. No era solo rabia o desprecio, era algo más profundo, como si hubiera una herida que no podía cerrar. La reconocí porque yo mismo la había sentido. Sabía lo que era cargar con un pasado que te destrozaba por dentro, que te hacía sentir inútil, como si no valieras nada. Tal vez no lo sé, respondí, bajando la mirada. Pero no estoy aquí para juzgarte. Por un momento, pensé que me había ganado otro rechazo, pero ella simplemente se quedó en silencio, mirando al frente. El aire entre nosotros se sentía tenso, cargado de palabras no dichas. Finalmente, después de lo que parecieron horas, habló de nuevo. ¿Por qué insistes en ayudarme?, preguntó, sin mirarme. ¿Qué es lo que quieres de mí?
La pregunta me hizo reflexionar. ¿Por qué seguía intentándolo? No era solo por la promesa a mi abuelo. No del todo. Había algo en ella que me recordaba a mí mismo, algo que me impulsaba a seguir intentándolo, aunque ella me rechazara una y otra vez. Tal vez era porque, en el fondo, si lograba ayudarla a salir de ese pozo en el que estaba, de alguna manera sentiría que había salvado una parte de mí mismo. No quiero nada de ti, le dije, finalmente, con una sinceridad que hasta a mí me sorprendió. Solo, quiero intentarlo. Ayudarte, si me dejas. Ella no dijo nada, pero pude ver cómo sus hombros se tensaban. Era como si estuviera debatiéndose entre confiar en mí o seguir manteniendo esa barrera que había construido. Yo lo entendía. Yo también había construido muros a mi alrededor y sabía lo difícil que era dejar que alguien los cruzara. Pasaron varios minutos antes de que ella hablara de nuevo. Esta vez, su tono era menos agresivo, pero aún distante. No necesito ayuda, dijo, aunque no sonó convencida ni siquiera para ella misma. Pero si te empeñas en quedarte cerca, haz lo que quieras. No era una aceptación total, pero tampoco era el rechazo categórico que había recibido tantas veces antes. Era un pequeño paso, uno que no podía ignorar. Tal vez no me estaba invitando a su vida, pero tampoco me estaba cerrando la puerta en la cara. Gracias, murmuré, sabiendo que esa palabra probablemente no significaba mucho para ella en ese momento. Después de eso, nos quedamos sentados en silencio por un rato más. No había nada más que decir por ahora. Pero sentí que algo había cambiado, aunque fuera solo un poco. Me levanté para irme, sabiendo que no debía presionar más por el momento. Nos vemos por aquí, le dije, y ella no respondió, pero tampoco me mandó al demonio, lo cual ya era una victoria. Mientras me alejaba, no pude evitar sentir una extraña sensación de alivio mezclada con inquietud. Sabía que ella estaba rota, igual que yo, y que intentar ayudarla no iba a ser fácil. Pero al menos ahora había una grieta en esa armadura que llevaba. Una pequeña apertura por la que tal vez, solo tal vez, podría entrar. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar, lentamente. No fue de un día para otro, pero empezamos a hablar más. A veces eran solo comentarios simples, otras veces eran silencios compartidos. Nunca forzaba la conversación, porque sabía que no funcionaría. Simplemente me aseguraba de estar ahí, de ser alguien a quien podía acudir, aunque fuera en pequeños momentos. Y poco a poco, ella comenzó a abrirse más. No mucho, pero lo suficiente como para que supiera que mi presencia ya no le resultaba tan molesta. Con el tiempo, las interacciones con ella se volvieron más frecuentes. Al principio, solo eran conversaciones cortas y superficiales, pero poco a poco, me permitió entrar un poco más en su vida. Había algo en esa dinámica que me atrapaba. No era exactamente amistad, ni tampoco una relación de confianza. Era como caminar sobre un hilo delgado, sin saber si el siguiente paso me haría caer. Un día, estábamos en el parque, en el mismo banco donde nos habíamos sentado la primera vez. Ella estaba más relajada de lo habitual, con menos tensión en los hombros, y me atreví a preguntar por su pasado. No lo había hecho antes porque sabía que era una línea peligrosa, pero sentí que, en ese momento, tal vez estuviera dispuesta a compartir algo más. ¿Y qué fue lo que te trajo aquí? Pregunté, intentando sonar lo más casual posible. Ella se quedó en silencio un rato, jugando con una piedra que había recogido del suelo. Creí que no me iba a responder, pero finalmente lo hizo, aunque no me miró cuando lo dijo. ¿De verdad te importa? Respondió con una risa amarga. No soy alguien interesante. Solo una más entre tantas que cargan con un montón de mierda. Tal vez no lo seas para ti, dije, intentando ser sincero. Pero me importa saberlo. Sus dedos siguieron jugando con la piedra, haciéndola rodar entre ellos. Finalmente, la dejó caer y me miró por primera vez desde que había hecho la pregunta. Mi madre era una mierda de persona. Me dejó tirada en casa de mi abuela cuando tenía 5 años, y desde entonces nunca volvió por mí. Mi abuela hizo lo que pudo, pero no era suficiente. Al final, crecí como pude, buscando en cualquier rincón algo que me diera sentido.
La brutalidad de su respuesta me dejó en silencio. Sabía que su vida no había sido fácil, pero escucharla hablar de esa manera, con tanto desprecio, me hizo darme cuenta de lo profundo que era su dolor. Era como mirarme en un espejo roto, viendo mis propias cicatrices reflejadas en las suyas. Lo siento, murmuré, sabiendo que esas palabras no significaban nada. Ella se encogió de hombros. No es tu culpa. Ni siquiera sé por qué te lo cuento. Supongo que me cansé de guardar todo esto dentro. Después de eso, nuestras conversaciones cambiaron. No era que de repente nos hubiéramos vuelto íntimos, pero empezó a contarme más cosas, pequeños fragmentos de su vida, que antes había mantenido ocultos. Y yo, por mi parte, también le conté sobre mi pasado. Le hablé de mis viejos, de la mierda que me hicieron pasar, y de cómo terminé en la cárcel antes de que mi abuelo apareciera. Nos conectamos en ese dolor compartido. Era como si ambos estuviéramos atrapados en una especie de círculo vicioso, uno del que no podíamos escapar. Nos unía una especie de mutua comprensión, pero esa conexión empezó a sentirse más como una soga que apretaba cada vez más fuerte. Al principio, las cosas parecían ir bien. Ella empezó a pedirme pequeños favores, cosas sencillas. Me pedía que la acompañara a hacer compras, que la ayudara con alguna que otra cosa en su casa, tareas que no me costaba hacer. Pensé que tal vez, a través de esas pequeñas acciones, estaba logrando cumplir con la promesa que le había hecho a mi abuelo. Me convencí de que la estaba ayudando, de que estaba siendo un apoyo para alguien que lo necesitaba. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Sus peticiones, al principio simples, se volvieron más exigentes. Ya no era solo ayudarla a cargar bolsas o acompañarla al supermercado. Ahora me pedía dinero. No mucho al principio, pequeñas cantidades que decía necesitar para arreglar algunas cosas o pagar algunas deudas. Yo, sin pensarlo demasiado, se lo daba. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo generoso como mi abuelo me había enseñado. Sin embargo, con cada petición, algo dentro de mí se torcía. No me gustaba la forma en que me pedía las cosas. Era directa, casi agresiva. No había gratitud en su voz, solo una expectativa de que yo haría lo que me pedía. Sentía que, de alguna manera, estaba aprovechándose de mí, pero no podía dejar de cumplir con sus solicitudes. Cada vez que lo hacía, me recordaba la promesa, y la culpa me carcomía si siquiera pensaba en decirle que no. Empezó a pedirme más y más. Y cada vez que lo hacía, sentía una rabia creciente dentro de mí. Me repetía a mí mismo que debía ser paciente, que debía ayudarla porque era lo que mi abuelo habría querido. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que estaba siendo un idiota. No sé si puedo seguir con esto, le dije una vez, después de que me pidiera una cantidad más grande de dinero de lo que solía. Me miró con frialdad, como si mis palabras no significaran nada. ¿Y por qué no? Me respondió, desafiante. ¿No estabas aquí para ayudarme? Eso dijiste. ¿O solo era mierda para sentirte mejor contigo mismo? Esas palabras me golpearon en lo más profundo. ¿Era todo esto solo una forma de justificar mi existencia? ¿De cumplir con la promesa para no sentirme un fracasado? No sabía qué responder, y ella lo sabía. Se aprovechó de mi silencio, y sin que me diera cuenta, empezaba a controlarme. Cada vez que me pedía algo y yo intentaba negarme, me lanzaba esas palabras. ¿No dijiste que querías ayudarme? Me sentía atrapado, como si no tuviera otra opción más que seguir cediendo. Con el tiempo, empecé a odiarla. No podía soportar la forma en que me trataba, como si yo no fuera más que un medio para un fin. Me daba cuenta de que ella no quería mi ayuda, solo quería aprovecharse de mí. Pero aún así, no podía detenerme. Estaba enganchado a esa relación tóxica, porque, de alguna manera retorcida, sentía que si la dejaba ir, estaría traicionando la promesa que le había hecho a mi abuelo. Los días pasaron, y mi paciencia se desgastó por completo. Un día, cuando le dije que no le daría más dinero, ella simplemente se encogió de hombros y me despidió como si no significara nada para ella. Me quedé parado, mirándola alejarse, sintiendo una mezcla de furia y vacío.
Después de aquel último encuentro, donde me dejó plantado con un simple encogimiento de hombros, algo dentro de mí se rompió. Sentí una ira que no había experimentado desde hacía años, una que quemaba desde el centro de mi estómago y me subía hasta la garganta. No podía creer lo fácil que había sido para ella despedirse de mí, como si no hubiera significado nada. Después de todo lo que había hecho, después de cómo había dejado que se metiera en mi vida, todo había sido para nada. Me había utilizado y luego me había tirado como si fuera basura. Los primeros días después de aquello los pasé furioso, maldiciendo todo. No podía dejar de pensar en lo patético que había sido. Me veía a mí mismo arrastrándome para cumplir una promesa que no significaba nada para ella. La imagen de mi abuelo, su rostro en el lecho de muerte, diciéndome que ayudar a los demás me sanaría, me atormentaba. ¿Sanar? ¿De qué demonios hablaba? Lo único que había conseguido era más odio y más dolor. No estaba curando nada, estaba acumulando más heridas, y esta última había sido la peor. Comencé a buscarla, no porque quisiera arreglar las cosas, sino porque necesitaba una maldita explicación. No podía quedarme con esa despedida tan fría, tan vacía. Me pasé días rondando el barrio, buscando su rostro entre la multitud, esperando verla salir de alguna tienda o caminando por alguna calle. Pero no la encontré. Era como si se hubiera esfumado, y eso solo me enfurecía más. Entonces, una noche, mientras regresaba de comprar algo para la cena, la vi. Estaba justo frente a mi casa, esperando en la esquina. Mi corazón dio un vuelco, pero no de emoción, sino de rabia. No entendía qué demonios quería ahora, después de haberse deshecho de mí como si no importara. Antes de que pudiera acercarme, 3 tipos aparecieron de la nada, saliendo de las sombras como si hubieran estado esperando. No me dieron tiempo para reaccionar. El primero me golpeó directo en la mandíbula, y antes de que pudiera levantar las manos, ya estaba en el suelo, sintiendo los puñetazos y las patadas caer sobre mí. Era una paliza brutal. Me sentía atrapado en el pasado, como en aquellas peleas que solía tener en mi antiguo barrio. Peleas donde nadie ganaba, solo sobrevivía si tenía suerte. Intenté defenderme, tiré al suelo a 2 de ellos, pero el tercero era más fuerte, más rápido. Me destrozó por completo. Sentí cómo se llevaban mi cartera, rebuscando entre mis cosas mientras me dejaban medio inconsciente en el suelo. Cuando escuché su risa, supe que había algo más en todo esto. Giré la cabeza, y ahí estaba ella, observando la escena con una sonrisa retorcida en su rostro, disfrutando del espectáculo. Y entonces, lo vi, uno de los tipos sacó de mi bolsillo lo más valioso que tenía, el reloj de mi abuelo. Lo levantó en el aire y se lo entregó a ella como si fuera un maldito trofeo. La última cosa que vi antes de desmayarme fue el brillo dorado del reloj en sus manos, y su sonrisa satisfecha mientras se alejaba con los otros. Cuando desperté, estaba en un hospital. Apenas podía moverme. Mi cuerpo estaba hecho un desastre, lleno de cortes, moretones y huesos rotos. Estuve 2 semanas ahí, sin poder caminar bien, sin poder pensar en nada más que en ese maldito reloj. Mi abuelo me lo había dado como su último legado, y ahora ella lo tenía. O peor, lo habría vendido por unas cuantas monedas. Ese pensamiento me torturaba. Apenas podía levantarme de la cama cuando decidí que no iba a dejarlo así. No podía. Tenía que encontrarla, tenía que hacer que pagara por lo que había hecho. No era solo por el reloj, aunque esa era la excusa que me daba. Era por todo lo que me había hecho pasar, por cómo me había utilizado, por cómo se había reído en mi cara mientras me destrozaban. La ira que sentía era incontrolable. Cada vez que pensaba en ella, mis manos temblaban de rabia, y apretaba los puños hasta que la sangre corría por mis nudillos. No importaba lo mal que estuviera físicamente, me levanté de la cama, aunque apenas podía mantenerme en pie. Las heridas seguían frescas, y el dolor me recorría cada vez que movía un músculo. Pero nada de eso me detenía. Esa furia me mantenía en marcha, me daba la energía para buscarla. Estaba decidido a encontrarla, a hacer que me devolviera el reloj, a hacer que pagara. La busqué durante horas, sin descanso, hasta que finalmente la encontré. Estaba en un callejón,
hablando con alguien, pero en cuanto me vio, su expresión cambió. Sabía que el juego se había acabado. Caminé hacia ella sin decir nada, mi cuerpo aún débil, pero mi voluntad indestructible. «Devuélveme el reloj», le dije con una voz que ni yo mismo reconocía, baja, casi gutural, llena de una ira contenida que estaba a punto de desbordarse. Ella me miró, sorprendida al principio, pero luego esa sonrisa retorcida volvió a aparecer en su rostro. «¿El reloj?», se burló, cruzando los brazos. «Lo vendí hace días, imbécil. ¿De verdad creíste que te lo devolvería? Es solo oro, y no vale una mierda». Su risa resonó en mi cabeza como una campana, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Esa última burla, esa forma en la que se mofaba de mí, de mi abuelo, de todo lo que había pasado. No podía más. Mi visión se volvió borrosa, y todo se llenó de un rojo intenso. Mis manos, que temblaban de ira, se movieron por sí solas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, ya la había acorralado contra la pared del callejón. Mis manos estaban en su cuello, apretando con una fuerza que nunca había sentido antes. Su mirada, que al principio era de sorpresa, cambió rápidamente a una de miedo, pero no importaba. No importaba nada en ese momento. ¿Te divierte esto?, le susurré, con una voz que no reconocía como mía. ¿Te divierte jugar con la vida de los demás? ¿Reírte de la memoria de mi abuelo? Ella intentó hablar, pero las palabras no salían. Sentí su respiración volverse más débil, sus intentos por soltarse cada vez más desesperados. Pero no me detuve. No podía detenerme. La furia, el odio, todo lo que había acumulado durante tantos años, finalmente había explotado. No era solo por el reloj, ni siquiera por lo que me había hecho. Era por todo. Por mi vida, por mis cicatrices, por cada maldito día que había sufrido en silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente la solté, ella ya no se movía. La dejé caer al suelo, su cuerpo inerte, y me quedé ahí, mirando mis manos, cubiertas de sangre, temblando por lo que había hecho. Me quedé ahí, en ese maldito callejón, mirando su cuerpo inmóvil en el suelo. La adrenalina aún corría por mis venas, pero mi mente estaba en blanco. No había satisfacción, no había alivio, solo un silencio opresivo. Había pensado, durante todo ese tiempo, que enfrentaría una ola de emociones, que tal vez sentiría el peso de la culpa aplastándome o un alivio retorcido por haber cumplido con lo que creía que era justicia. Pero no. No había nada. Solo el eco de su risa burlona aún retumbando en mi cabeza. El aire estaba frío y la calle vacía. Parecía que el mundo entero se había detenido en ese momento. Solo estaba yo, de pie, con mis manos aún manchadas de sangre, y el cuerpo de ella. Me incliné hacia el suelo y la miré una última vez. Sus ojos, ahora apagados, no tenían esa chispa de odio que me había atormentado durante tanto tiempo. Todo había terminado, o al menos eso creía en ese momento. Me levanté, tambaleándome un poco, sintiendo el dolor en mis costillas y el cansancio acumulado en mis piernas. No sé cuánto tiempo había pasado desde que empezó la pelea en mi casa, desde que me golpearon y me robaron el reloj, pero en ese instante el tiempo no importaba. Había terminado con todo, o al menos eso pensé. Me alejé de allí, caminando con paso lento, cada paso más pesado que el anterior. Las calles del pueblo seguían tranquilas. Nadie sospechaba nada. Mi cuerpo aún sangraba por las heridas que no habían terminado de sanar, y mientras caminaba, la gente me miraba de reojo, pero no con miedo. Pensaban que era el mismo hombre que habían visto siendo asaltado días atrás, con las heridas abiertas, todavía recuperándose. No sabían lo que acababa de hacer. No sabían que la sangre que cubría mi bata no era solo mía. Todo seguía en calma, como si el mundo no se diera cuenta de que acababa de cruzar una línea de la que no habría retorno. Llegué a casa, sintiendo como mis fuerzas me abandonaban. El pequeño refugio que había compartido con mi abuelo ya no se sentía como un hogar, solo como un lugar vacío y frío. Me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de mi propio cuerpo hundirse en los cojines. Quería sentir algo, cualquier cosa,
pero estaba anestesiado por la ira que me había impulsado. Había acabado con ella, pero ahora me preguntaba, ¿y ahora qué? Me quedé mirando el techo, recordando las palabras de mi abuelo, sus últimos momentos. Ayuda a los demás, será una forma de sanar tu corazón roto. Se suponía que esa promesa me llevaría a algún tipo de redención, pero lo único que había conseguido era profundizar aún más en la oscuridad. Le había fallado. Le había fallado a él, a mí mismo, a todo lo que había intentado lograr. Pero lo peor de todo es que, incluso sabiendo que había fallado, no podía sentir remordimiento. El reloj, el maldito reloj de oro. Todo había empezado con eso, con el símbolo de una promesa que nunca podría cumplir. Me levanté del sofá, sintiendo como mis huesos crujían con el esfuerzo, y me miré en el espejo del pasillo. Mi reflejo era el de un hombre destrozado, con la mirada vacía y las manos aún manchadas. ¿Quién era ahora? No lo sabía. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el sonido de las sirenas a lo lejos. Sabía que vendrían. Sabía que, tarde o temprano, alguien encontraría el cuerpo y las piezas empezarían a encajar. No había huido, no había intentado esconderme. Porque, en el fondo, sabía que no había escapatoria de lo que había hecho. Cuando la policía llegó, no ofrecí resistencia. Estaba en la puerta, esperando. No pronuncié una sola palabra mientras me esposaban y me metían en el auto. Las luces de la patrulla iluminaban la calle, y algunos vecinos se asomaban, curiosos por el alboroto. No me importaba. Ya no me importaba nada. Me llevaron a la comisaría, donde pasé las siguientes horas en una celda, mirando al techo. No hubo preguntas, no hubo excusas. Sabían lo que había hecho, y yo lo sabía también. No había nada que explicar. Me quedé ahí, solo, escuchando el tic-tac de un reloj imaginario en mi cabeza. Ese reloj que había simbolizado tanto para mí, ahora era un recuerdo vacío. Días después, el juicio fue rápido. No me defendí, no intenté justificarme. Simplemente confesé, narré los hechos tal y como ocurrieron. Les conté lo que me había llevado a ese momento, la manipulación, la traición, el abuso. Pero nadie quería escuchar mi versión de la historia. Para ellos, yo era solo un asesino, alguien que había acabado con una vida sin razón aparente. Y tal vez tenían razón. Tal vez lo único que hice fue dejar que mis demonios me consumieran por completo, quizás debía haber buscado ayuda, pero qué más da esa mierda, ya todo estaba hecho, no era tiempo de pensar en el hubiera. Fui condenado a cadena perpetua. Sin apelaciones, sin posibilidad de reducción de sentencia. Eso era lo que merecía, y no me importaba. Sabía que ese sería mi final. Lo que nunca había esperado era terminar en el mismo lugar donde todo comenzó, una celda. Irónicamente, había vuelto al punto de partida. La diferencia era que esta vez no había nadie que viniera por mí. Y ahora, aquí estoy, mirando el techo de mi celda. No hay redención en mis pensamientos, solo el eco vacío de lo que pudo haber sido. No soy más que un fracaso, un hombre roto que nunca debió haber nacido.